Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues mi nombre es Cristian Huerta, no Cristian Castro. Mi mamá no es Verónica Castro, se los aseguro. Aunque tenemos ojos verdes, pero bueno, mi mamá verdadera tiene ojos verdes también, ¿no? Pero no se preocupen, es como la tercera o cuarta vez que me presentan, como que le sale por eso de Cristian y Cristian Castro, ¿va? Y yo digo, pues me invitaron a predicar o a cantar, ¿va? Pero bueno, no soy Cristian Castro. Esta es la segunda charla, o la segunda y última parte de lo que yo les he venido hablando de este beato que se llama Iván Mers, este joven croata, que ojalá pronto ya sea canonizado. Y en la primera charla, bueno, les he dado ya dos, nada más que la primera fue una charla que se concluyó completa. Y luego hubo una segunda charla que es la primera de esta segunda parte, ¿verdad? Y en la primera parte de estas charlas les mencioné pues básicamente parte de la espiritualidad de este gran beato, Iván Mers. Y faltó aplicarlo a la vida cotidiana, atendiendo a que Iván Mers no es ni sacerdote, no es religioso, sino es un laico como nosotros. Entonces yo les dije muchas cuestiones y pues eso puede sonar muy bonito, pero ¿de qué manera él invita a encarnarlo? Porque podemos tener muy claros los conceptos de la fe y de la religión y todo eso, pero a ver, ¿eso cómo se mete en la familia? ¿Eso cómo se mete en la política? ¿Eso cómo se mete en la liturgia? ¿Cómo lo vive un laico? Pues les voy a dar la perspectiva de este gran beato. Y van a ser varios puntos. Voy a tratar de irme casi corriendo para poder alcanzar, porque esta es la última charla de esto. Les doy más o menos el esquemita para quienes tienen que anotar, con qué anotar. Primero voy a ir al punto, les voy a dar la clave de cómo este beato laico vivió su vida de fe en eso, siendo un laico. Voy a entrar directito al punto. Si agarras lo de este punto y no agarras lo demás, yo ya me quedo tranquilo. Entonces, primero te voy a dar la clave. Segundo, te voy a dar básicamente algunas cositas que a él no le faltaban en un día diario. Hay muchas cosas que varían, pero hay muchas cosas que él procuraba que nunca le faltaran todos los días. Entonces, eso también muy sencillito. Y después nos vamos a meter en las temáticas. ¿Qué pensaba Iván Mers sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la liturgia, sobre la evangelización, sobre el trabajo y el estudio, sobre la política, sobre la iglesia y sobre la Santísima Virgen? Como ven, son un montón de cosas y voy a irme casi corriendo, ¿eh? Pero bueno, ahí de cualquier manera esto también se está grabando y va a estar en mi website. Entonces vamos a lo primero, que es la clave. Iván Mers ve la clave de la vida no solamente inclusive para los laicos, sino para los consagrados. La clave de la vida de un ser humano se la juega entre el cielo y el infierno, entre la vida de gracia o la santidad y el pecado. Él la vida la ve en estos dos, no ve medias tintas en este sentido. Toda la visión, todo lo que va a hablar del matrimonio, todo, lo más importante es de que en su cabeza tenía registrado o hay cielo o infierno, o santidad o pecado.
Y entonces vamos a tocar primero el aspecto del pecado, porque al fin y al cabo el que vive en pecado y no se arrepiente, subrayo eso, y no se arrepiente, pues sabemos que la paga del pecado, dice la Sagrada Escritura, es la muerte. Y no es la muerte solamente física, sino espiritual, y eso es lo que llamamos infierno, la condenación. Dice Iván Mers, el pecado es el peor mal. No la pobreza, no la enfermedad, no el dolor. Para Iván Mers, lo peor que le puede pasar al ser humano es estar en pecado. El pecado es el peor mal, en realidad, el único mal. Y eso lo podemos ver, porque si alguien dice, no, el peor mal es tener una enfermedad, ¿cuántos llevaban una vida de pecado? Y precisamente es la enfermedad la que los lleva a convertirse. Así que aunque la enfermedad propiamente no estaba en la agenda de Dios, vino a través del pecado. Sin embargo, la enfermedad no puede ser lo más peor, vamos a decirlo así, que te pase. Al menos para Iván Mer lo tiene clarito. El pecado es el peor mal, en realidad el único mal, porque nos aleja del único bien, es decir, de Dios. En consecuencia, se deduce que hay que odiar el pecado y luchar con todos los medios para destruirlo. Entonces, fíjate, ya si tú eres un laico y tiene clarito que el peor mal que te puede pasar en la vida es pecar, pues eso lo vas a poner en todo. Y si tú estás trabajando y vas viendo que hay áreas de pecado y te armas de valor como se armó este beato Iván Mers, pues vas a enfrentar, vas a tener una batalla. La mayoría de veces estamos cayendo en pecado y ya nuestra conciencia lo justifica, y eso es lo más grave. Lo más grave no es pecar, como les había dicho, lo más grave es justificar el pecado. Porque tú puedes caer, hay que evitar caer, está claro. Pero si tú caes, somos frágiles, lo menos que tú puedes hacer es decirle a lo malo bueno, o que lo malo no es tan malo. Porque en ese momento ya el pecado no es lo peor para ti, y te estás engañando. Porque aunque el pecado para ti no sea el peor mal, te separa de Dios. Y si te separa de Dios, te separa del único y verdadero bien. Dice Iván Mers, quien milita en las filas de la iglesia tiene un solo enemigo. No es tu suegra, no es tu esposa, no es tu esposo. En la misma Sagrada Escritura nos dice, nosotros no peleamos contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos. ¿Quién es el tentador? Satanás. Pero nos tienta ¿para qué? Para pecar. Tener tentaciones no es pecado. Acceder a la tentación es el pecado. Y dice, quien milita en las filas de la iglesia tiene un solo enemigo, el pecado. Todos los demás son cosas indiferentes de las cuales hay que servirse para aniquilar el pecado y promover la salvación de las almas. El pecado es la causa de las más grandes catástrofes que pueda sufrir el género humano. Tú revísale la historia, las guerras, tantas otras cuestiones, aunque hay guerras justas, pero ha habido, yo no sé si habrá existido alguna, pero hay ciertas condiciones para una guerra justa. Pero vamos a decir, el 99.9% de las guerras son unas tragedias. Pero cuando tú ves quién las originó, no es precisamente un santo, no es precisamente alguien que vivía en gracia. Otra cosa es el que se defendió, pero el que genera muerte y todo eso, revísale. Y seguramente vas a encontrar una vida gobernada por el pecado, justificando el pecado, ni le remordía ya el pecado. Pero está el otro bando. Él no vivía siempre nada más porque algunos se quedan así. Y entonces, ¿saben quiénes se quedan mucho así? Algunos hermanos protestantes y evangélicos que ven el diablo hasta abajo de una piedra, ven el diablo en todo. La caricatura, la canción, etcétera. Y eso es pecado, y eso es otro pecado, y otro pecado. Así no se puede vivir. Iván Mers era una persona santa, equilibrada, que al pecado le decía pecado, pero no basta decir, yo no peco. No, yo tengo que ser santo, yo tengo que vivir en gracia.
Y fíjate lo que dice: en todo lo que hacemos, en todo nuestro obrar, se debe procurar que haya menos pecado en el mundo y que proliferen las obras meritorias, las virtudes. Fíjate que no se queda, en todo lo que vayamos a hacer, tú ya te date desante con que no peques. No, hay que evitar eso, pero aquí hay que promover las virtudes. Hay que promover en todo el deseo del alma hacia la perfección. Quiten la palabra perfección y pongan santidad, porque al fin y al cabo es lo que nos dice Jesús: sean santos como su Padre del cielo es santo. Y hay traducciones en donde ponen: sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Yo siempre hago la diferencia entre perfecto y perfeccionista, no es lo mismo. De hecho, yo creo que los perfeccionistas le han de caer gordos a Dios, porque así como están los que ven pecado en cada cosa, y todo es pecado, y todo es pecado, y nunca te hablan de la gracia, de la santidad, pues algo enfermo. Así están otros que hablan aparentemente de las cosas buenas, pero son lo que el Papa Francisco les llama rígidos. No son firmes en la fe, son rígidos. Entonces son todos cuadriculados, etcétera, y asfixian la fe, asfixian al Espíritu Santo. Dice Iván Merz, por eso no es lo mismo perfección que perfeccionista. El perfeccionista es una persona cuadrada. El que busca la perfección, es decir, la santidad, ni siquiera es alguien que no cae pero se levanta. Hay que poner como centro de gravedad de todos nuestros anhelos en el otro mundo. Olvidarnos de nosotros mismos, trabajando por nuestro Señor Jesucristo, que es el único eterno. En resumen, la clave, y con esto, si no te lleva lo demás que voy a decir, la clave es guerra al pecado. No se tolera, pecado es pecado. Si caigo, nunca voy a justificar mi pecado, me arrepiento y sigo dando la batalla. Punto clave. Segundo, vivir en gracia, vivir en santidad. ¿Y esto cómo lo dice? Primeramente, colocando el corazón en el mundo venidero, es decir, en el cielo. Te lo aseguro que cuando tu corazón y tu mente están viviendo como peregrinos aquí, es más, les pongo un ejemplo, ya que estamos aquí medianamente cerca de la frontera. Tú puedes detectar fácilmente a alguien que es de Tijuana y a alguien que nada más está esperando pasar. El que espera pasar, seguramente lo ves con un montón de maletas, ropa, juguetes, sí, ¿verdad? ¿Cómo anda el que nada más está esperando para poder pasar? Sin nada. O sea, no renta por 3 años una casita ahí en Tijuana, etcétera. Pues no se va a quedar ahí. Su mente está de este lado. Igual, un laico que dice, fuera el pecado, primero, guerra contra el pecado, pero segundo, ¿dónde aspiro? ¿Qué es lo que enamora mi corazón? ¿En dónde está un ancla donde me puede jalar? En el cielo. Por eso la mayoría de santos repetían mucho el hecho de que yo estoy aquí de paso, soy peregrino. Cuando tú te sabes que estás de paso, es más fácil perseverar en la virtud. Porque tú dices, aquí ¿qué te gusta? ¿80 años, 90 años, 100 años que vayas a vivir? Listo, son un montón para nosotros. Pero ¿qué son 90, 100 años comparados con una eternidad? Cuando sabes lo que es una eternidad, tú dices, por darme gusto 90 años, 100 años, ¿voy a canjear una eternidad? No, hombre, mi ancla, mi deseo, mi nostalgia está en el cielo. Y esto es sumamente importante. Y lo segundo que él dice, fíjate, hay que poner como centro de gravedad todos nuestros anhelos en el otro mundo, en el cielo. Olvidarnos de nosotros mismos, segunda clave. Esto ya nos lo decía Jesús. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Otra traducción, que se olvide de sí mismo. Otra traducción, que se vacíe de sí mismo, tome su cruz y me siga. Es prácticamente imposible perseverar
si no renunciamos a nosotros mismos, si no nos negamos a nosotros mismos. Si lo puedo sintetizar, estas cositas son 3. Guerra contra el pecado, bien anclados en la meta, que es el cielo, y a través de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, Iván Merz siempre vivía entre estas 2 opciones. No hay medias tintas, o de Dios o contra Dios. Y esto habla de que hay una batalla, y cada quien la vive desde su trinchera. La batalla que están pasando ahora nuestros sacerdotes, el mismo Papa, los obispos, es bien dura. Pero también nosotros tenemos nuestras propias batallas. Y es a donde vamos a profundizar las batallas para un laico, ya que este beato es un laico. Fíjate, decía con esto de la batalla Iván Merz: una lucha sangrienta es necesaria si no queremos sumirnos en el mundo ordinario. Que te quede claro, estamos en batalla. Ser católico no es un club de fans de Jesús, en donde vienes a apoyar y decirle que lo quieres y levantar tus carpetas y decir somos tu club de fans. No. Ser católico es estar en el ejército de Jesús, y los ejércitos no están hechos para hacer tortillas, sino para pelear. Fíjate la visión de un joven laico que entiende que estamos en una lucha sangrienta. Yo les decía en la charla pasada, pobres de aquellos ministerios que hacen retiros bien bonitos y la gente sale bien convertida, pero nunca les hablaron de que lo primero que se les va a venir es la cruz. Y entonces, pues todos llenos del Espíritu Santo, y después vienen las persecuciones y las enfermedades, y te abandonan, y te calumnian, y te mienten, y todo eso. Y hay gente que tú dices, ¿ya me abandonó Dios? No, eso venía en el paquete. Pues nunca me dijeron eso en el retiro. Pues hay que revisar esos retiros, que pintan todo muy bonito y no te avisan que ante todo ser católico es estar en una batalla. Dice Iván Merz, fíjate, en su diario revela, porque alguien puede decir, Iván Merz, ¿va? La otra vez les enseñé una fotografía de él. Tú dices, mira, tan bonito, tan jovencito, todo eso. Pero adentro, él tiene una batalla. Por ejemplo, en una parte en su diario escribe: mi vida interior es una eterna batalla. No tengo paz. Es como si una fuerza me quisiera jalar. Y así han pasado tantos santos. Madre Teresa de Calcuta. Qué linda, siempre sonriendo y ayudando a los enfermitos y todo eso, pero cuando después lee sus cartas, llevaba un desierto desgarrador por dentro. Entonces, fíjate, no solamente son batallas por fuera, sino las batallas que Dios va a permitir por dentro. No creas que los santos básicamente la tuvieron más fácil contigo que la que tú puedes tener. No, pues él era santo, él es el beato Iván Merz, pero sí, Iván Merz, antes de que fuera beatificado, era cualquier, como decimos en México, cualquier Juan charrasqueado como nosotros. Y eso es lo importante, que nuestros hermanos los santos fueron igual que nosotros, o a veces inclusive hasta peores algunos. Pero un día se decidieron a dar bien la batalla, y por eso llegaron a donde llegaron. Vamos a los elementos así rapidito que no negociaba Iván Merz en su día. Y esto lo podemos sacar de varias notas. Claro, él fue creciendo, fue agregando, a veces nada más hacía unas cosas y después iba madurando espiritualmente, iba agregando otras cosas. Pero en resumidas cuentas, de las cosas que no negociaba, él dice en uno de sus diarios: pensar en la Santa Eucaristía en la mañana al levantarse, lavarse y caminar hacia la iglesia. Él iba a misa todos los días y se trataba de procurar de que el primer acto fuera ir a misa. Pero aquí, yo sé que algunos no pueden ir a misa por la mañana, pero quédate con eso. Él tenía claro que apenas se levantara, apenas se despertara, su primer pensamiento tenía que ser para Jesús Eucaristía. Yo de hecho recomiendo, por ejemplo, a mí me da una tanta tristeza porque cuando voy de misiones y todo, si me llego a hospedar en casas, pues casas muy católicas, pero pues ya ni crucifijos tienen. Y el cuarto donde me dan, pues tiene antes, no sé, un póster de Mickey Mouse o alguna cosa que un crucifijo.
Y cada familia católica tendría que tener en su cuarto y en el frente, no atrás o a un lado. El punto está que cuando tú abras los ojos, ojalá sea la imagen de Jesús la que tú veas. En este caso, pues él hablaba de la Eucaristía. Pensar en la Santa Eucaristía en la mañana, al levantarse, lavarse y caminar hacia la iglesia. También dice Iván Mer, sin una gran necesidad, no omitir en tiempo determinado el examen de conciencia al mediodía. Él practicaba, esto es una práctica muy antigua de la iglesia que desafortunadamente ya casi nadie la hace. Al mediodía, los católicos separaban, inclusive las empresas que eran de dueños católicos, daban un break a la mitad del día. ¿Para qué? Se rezaba el Ángelus y se dejaba unos minutitos para hacer un examen de conciencia. Esos exámenes de conciencia hicieron un montón de santos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no vas a revisar toda tu vida, vas a revisar las horas que estuviste despierto. Entonces ya desde que te despertaste, le hablaste mal a tu esposa, ya llegaste con mal humor y todo eso, pero a las 12 tú sabes que tú tienes que dar un frenón, ¡pum! Y en 3 minutitos, a ver, ¿cómo han sido estas horas que he estado despierto? No, pues la he embarrado, he hecho un montón de cuestiones. Tiene chance de decir, bueno, la siguiente mitad del día va mi revancha. Pero si empezaste mal, ¿cuántas veces no nos vemos tentados a decir, no, pues ya empecé mal, pues ya terminamos mal de una vez? Él no le faltaba su examen, dice, salvo por una grave necesidad, al mediodía yo me paro y hago un examen de conciencia. ¿De qué? ¿De toda mi vida? No, eso ya estaría para confesarte. De las horas que estuviste despierto. Y puedes poner tu alarmita. E inclusive rezar el Ángelus. Y en 3 minutitos revisar las horas que tienes despierto. El que sí no le faltaba y no negociaba es el examen de conciencia de la noche. Inclusive pone que tenía que ser un poquito de más minutos. Antes de dormirse, revisaba ahora sí todo su día, evidentemente hacía algunas oraciones, lo que sea, pero es el hecho de que al dormirte tú hagas un examen de conciencia de cómo fue tu día. Dice Iván Mers, yo debería orar más para que no pierda mi relación con Dios, sentirlo en cada pensamiento y verlo en cada acontecimiento. Si la meta es vivir en el cielo, estando aquí en la tierra, con los ojos en el cielo, pero bien puestos los pies aquí en la tierra, él veía que sin vida de oración no tendría relación con Jesús. Y si no tiene relación con Jesús todos los días, pues ¿cómo va a ser que va a ver a Jesús en su trabajo, en su estudio, en su familia, en lo que vaya a hacer en el día? Por eso él nunca negociaba ya su tiempo de oración, su tiempo a solas con el Señor. Puede ser en su cuarto, puede ser delante del Santísimo, unos minutitos, pero si no tienes contacto con Él, ¿cómo va a ser posible que tú puedas ver al Señor o saber qué quiere el Señor en cada actividad que vas a hacer en el día? Pues muy complicado. También dice, yo debería leer el Evangelio al menos media hora, pensar acerca de él. Dice San Jerónimo, quien no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Cristo. Tan sencillo como eso. El Papa Francisco nos ha dicho, léete un pedacito del Evangelio todos los días, pero nunca falte un día sin palabra de Dios. Yo les recomiendo una cosa. Evidentemente, si tienen su Biblia, empiecen poco a poquito, leyendo poquito, todos los días de los Evangelios. Pero si no, agárrense un misalito y léanse el Evangelio del día siguiente. Si llegan a ir a misa, van a ver que habiendo leído el Evangelio antes, la misa se vive diferente. Pero no solamente eso, yo les recomiendo que lo puedan hacer en cualquier parte del día, pero procuren que la última cosa que entre a su cabeza antes de dormirse sea palabra de Dios. No Facebook, no la novela. No me da tiempo para explicarles, pero si supieran cómo pasan las cosas en el cerebro cuando uno está dormido, uno protegería más su sueño. Y uno se va y se duerme bien abiertote y las últimas imágenes que entraron fueron posiblemente hasta imágenes pecaminosas. Y no sabes lo que pasa cuando uno está dormido.
esencial proteger tu sueño, y no hay forma más perfecta de proteger tu sueño que lo último que entre a tu cabeza ese día sea palabra de Dios. Dice otras cosas que no negociaba. El sacrificio de uno mismo y la Eucaristía son los caminos que nos llevan a la eternidad. Él sabe que todos los días Dios le iba a presentar oportunidades de sacrificarse, de vaciarse de sí mismo, de morir a sí mismo. Si ha habido un día en donde tú no moriste en algo a ti mismo, en algo desobedeciste a Dios. Porque Él entendía, está claro que todos los días Dios quiere que muera algo. Para eso sirve el examen de conciencia. A ver, en este día, ¿en qué morí? ¿En qué me sacrifiqué? Y si al mirar, al dormirte, no encuentras nada, pues ya empezamos mal. Pero segundo, el aspecto de la Eucaristía. Un santo de los más eucarísticos, un beato, pues. Ya no voy a hablar aquí porque en la primera charla les hablé mucho de este aspecto eucarístico que tenía él. Pero nomás les recuerdo, si verdaderamente creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, ¿por qué no vamos a misa todos los días? Listo, yo sé, tienes trabajo y todo eso, pero mínimo todos los días le pides, Señor, tú que eres todopoderoso, haz algo para que sin perder mi trabajo yo pueda estar en misa todos los días. Mínimo se lo pides, mínimo deseas, mínimo estás trabajando y sabes que a las 8 es la misa aquí en tu parroquia y no se estás trabajando y tú dices, Señor, en este momento me gustaría estar contigo, me ofrendo espiritualmente en esta misa que se está celebrando aquí. Por mi trabajo no puedo. O mínimo una visita al Santísimo, aunque esté cerrada la parroquia. Finalmente sabes que adentro está el sagrario y adentro del sagrario está nuestro Señor. ¿Qué nos cuesta pasar 3 minutitos a tu parroquia o a un templo en el que estés? Sin vida eucarística, hermanos, no se va para ningún lado. Y se santificó precisamente, yo les diría, sobre todo por el aspecto eucarístico. En nuestro trabajo, el primer criterio debe ser la salvación de las almas, el bien de la iglesia y la adhesión al Santo Padre. Entonces, fíjense, ya son varias cosas que no negociaba en el día, pero él sabe que después, como los laicos, no vivimos en un monasterio, vamos al mundo, a trabajar, a estudiar y todo eso. ¿Cuál va a ser la clave a la hora de estar en el mundo? La salvación de las almas. Veo a un profesor, a mi jefe, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de escuela. Un católico siempre tiene que relacionarse pensando en salvación de esa persona. Y eso no significa que le vas a dar un sermonazo. Si Dios ve prudente y es momento de hablarlo, listo. Pero es ahí donde la vida de oración te va a dar discernimiento de decir, yo hoy voy a trabajar por la salvación de esta persona haciéndole un pequeño servicio, por ejemplo, aunque no mencionen ni siquiera a Jesús. Otras veces Dios sí te va a permitir que puedas hablar, pero la clave es, ya después de toda esta vida espiritual que no negociaba, él era un laico y tenía que ir a trabajar, tenía que ir a la universidad, tenía que hacer todo eso. ¿Cuál es la clave para moverte en todas esas cosas? La salvación de las almas. Segundo, el bien de la iglesia. Y tercero, la adhesión al Santo Padre, que tristemente en estos tiempos hay bastante católico que le está dando la espalda al Papa Francisco. Es una pena. Me gustaría hablar de eso, pero bueno, no es el tema. Vamos a entrar ahora sí al primer tópico. Vamos a ver qué pensaba de la célula más importante de la sociedad. Sin esta célula, básicamente la sociedad va a la perdición. ¿Cuál es la célula principal de la sociedad? El matrimonio, ¿no? La familia, ¿no? El matrimonio. ¿Qué es primero, la familia o el matrimonio? De un matrimonio se forma una familia. Y este laico, joven, universitario, profesor también ya después, vio clave, antes del matrimonio hay que entender qué onda con el noviazgo. Y para entender el noviazgo hay que entender una virtud fundamental que se llama la virtud de la castidad, que no es lo mismo que abstinencia. Yo soy soltero, pero imagínense que estoy casado, me peleo con mi esposa
Tenemos un agarrón y en la noche yo quiero tener intimidad. ¿Se puede, señoras? No, para pronto rápido responde, ¿verdad? Entonces no va a haber. Es decir, hay abstinencia. ¿Pero por qué? Porque estamos molestos. La castidad involucra la abstinencia, pero no es abstinencia pura y dura. ¿Por qué? Porque al ser una virtud procede del amor, no del enojo. Por eso no se vale decirle a los niños o a los jóvenes como que la meta es no tener relaciones. Pues no puedes tener relaciones por miedo, por pelearte, eso es quedarse muy abajo. Tú no te tienes que acostar con tu novia, no por miedo, sino por amor. Y vamos a ver, por preparación para tu matrimonio. Esa es la gran diferencia. La castidad, no existe castidad sin amor. Es más, una vez me encontré un ministerio, lo digo con respeto, para que no se sientan ellos, pero el nombrecito, vaya, que le sufrieron para ponérselo. El ministerio se llamaba Castos por Amor. O sea, yo a mí me daba ganas de preguntarles, ¿y hay castos sin amor? Pues no. La castidad, la virtud siempre brota del amor. Si no hay amor, es abstinencia, ponle otro nombre, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Iván Mer sobre esto. Dice, primero reconoce, como joven que era, esta batalla. Si tú ya tienes 70, 80 años, pues evidentemente esta parte de la charla, pues tú dices, es más, déjame me acomodo, pongo mi almohadita, pues yo ya ni eso, ni nada ya. Pero cuando se es joven, evidentemente por nuestro aspecto físico y todo eso, es verdaderamente una batalla, sobre todo para los varones, sobre todo para nosotros los hombres, porque cerebralmente procesamos las cosas a nivel sexual diferente los hombres a las mujeres. La mujer va más a la parte de la intimidad por sentirse querida, aceptada, valorada, etc. El hombre somos más brutos, más carnal. Claro, tenemos que educar esa parte, pero es una cuestión cerebral. Entonces, fíjate, primero Iván Mer reconoce eso en su diario, lo pone, dice, Dios, ayúdame, dame tu gracia para que yo pueda ser un incondicional maestro de mi cuerpo. Esa es la meta. Que yo sea maestro de mi cuerpo, no que mi cuerpo me esté mandando, tengo ganas, pues a las de 3, ¡pum! No, dame la gracia, que es parte de la castidad, de ser maestro de mi cuerpo, que mi cuerpo no es el que me vaya a mandar, sino yo que mande a mi cuerpo. De hecho, él pone un ejemplo, ya ven, las presas, estas que tienen mucha agua, son caudales, y cuando se rompe una presa, destroza todo lo que tiene alrededor, por la fuerza del agua. Pero cuando la presa está conteniendo bien al agua, ¿qué genera? ¿Qué generan las presas? Energía, electricidad, luz. Entonces él dice, la parte sexual es un torrente, pero mira, si lo sabes poner bajo la castidad, te va a dar luz, te va a dar cosas buenas, porque no se trata nada más de aguantarse, no. Cuando diriges bien tu sexualidad, das luz, energía, iluminas. Evidente, no controlas eso, pues se te va a ir todo, ¿no? Dice Iván Mers, Dios, te ruego que me des la gracia de quemar mi pereza. Él identificó pronto que los pecados sexuales están bien relacionados con la pereza. Por eso dice que la pereza es mala consejera. No tienes nada que hacer, pues brincas rápido a la pornografía o a otras cosas. Entonces, mira, Dios, te ruego que me des la gracia de quemar mi pereza y sensualidad. Y sensualidad a veces podemos entender como una mujer así con una minifalda. No, sensualidad significa de consentir nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Son malas? No, pero hay que tenerlas cortitas. Nuestras emociones y todo eso no son malas, pero precisamente porque suben, bajan y todo eso, tú no te puedes guiar por la vida por eso. Nuestros deseos, nuestras pasiones, hay que traerlas cortitas. Como dicen de aquella señora que le cortó los pies al marido para traérselo cortito, ¿eh? Dice, lo que dice
me das la gracia de quemar mi pereza y sensualidad. Haz mi espíritu más fuerte que mi estómago. Otra clave. Él se dio cuenta que cuando uno es tendiente a caer en gula, o sea, que le empaca bien a la comida, ya está lleno y le empaca, va muy relacionado con el aspecto sexual. Cuando tú no controlas la lengua, el alimento, va a ser muy difícil que controles el impulso sexual. Fíjate cómo lo dice: haz mi espíritu más fuerte que mi estómago, el cual trata de subyugarme, de ponerme un yugo, de aplastarme. Consagra mi cuerpo y alma. Esta es la oración de un joven como Ivan Merz. Y entonces, ¿qué vio como clave? Dios le fue respondiendo. Y entonces, como para controlar su estómago, adivinen que Dios le dijo cuál sería un recurso que le pudiera ayudar: el ayuno. El ayuno. Y fíjate, en sus escritos llega a poner, evidentemente muchos decían, no, nada, ¿qué tiene que ver pues? Y él dice: los que dicen que el ayuno no tiene sentido, no saben nada. Sin ayunar no hay vida espiritual, y sin esto no tienes autoridad sobre ti mismo. Quien aprende a ayunar, hay diferentes formas de ayunar. De hecho, en mi página tengo una plática solamente de los diferentes tipos de ayuno. Pero cuando tú aprendes a ayunar, estás controlando tu cuerpo. Es más fácil después controlarlo en las pasiones sexuales, cuando has aprendido a ayunar. Esto no significa descuidar el cuerpo. De hecho, lo llega a decir también. Hay que cuidar la salud, inclusive la belleza física. Es algo importante. De hecho, las nuevas generaciones deben ser saludables, alegres, hermosas. El mismo Señor nos lo dice: cuando ayunes, no pongas tu carota, etc. No, refréscate, que ni siquiera sepan que estás ayunando. Y para la sensualidad, esto de estar complaciendo siempre mis sentidos, mis gustos, cómo me siento y todo eso, que no ayuda a la hora de educarte a nivel sexual, el Señor, ¿qué le presentó? Le presentó la virtud de la pobreza. Dice Ivan Merz: la sagrada pobreza, no preocuparse del gozo sensual, darlo todo, amar ardientemente a tu prójimo. ¿Qué gozo encuentro en todo esto? Ya hay varios niveles de pobreza. Evidentemente no solamente se limita a lo material, pero alguien que empieza a vivir de manera simple con lo necesario, va matando su sensualidad, porque va viviendo con lo que necesita. Pobre de aquel que se tiene que poner, ay, que tiene estas garras y todas las mujeres el maquillaje y todo, y se van montando y se van montando y se van montando y se van complicando en esa parte. Pero también pobreza en el hecho, por ejemplo, de no pensar de mí mismo, sino saber dar tiempo al que lo necesita. El ejemplo que la otra vez les puse: hay una mesa de compartir en el grupo y todo eso. Tú dices, yo me voy a servir al final. No, pues no vas a alcanzar nada. Pues si no alcanzo, no alcanzo. Acciones tan sencillas en donde tú te haces pobre. Y eso te ayuda a controlar tu sensualidad. Esto de estar siempre reaccionando por cómo me siento, por lo que gusto, por lo que quisiera, etc. Fue ejercitando y llega un punto en donde, fíjate, llega a declarar esto, ya cuando va madurando más: una vida sin cruz, una vida confortable, sería muy vergonzosa para mí. ¿Qué se llama? Ese que nosotros más bien le corremos, ¿va? No, ¿cuál sería la mejor vida? Pues una vida sin cruz y una vida bastante confortable, es lo que yo deseo. Fíjate, los santos están al revés. Iván me está diciendo, yo me avergonzaría si a esta etapa de mi vida, siendo ya un joven, viviera sin una cruz y confortable. Evidentemente esta lógica no la entiende el mundo. Y dice, cerrando este punto de la castidad, dice Ivan Merz: un joven católico sabe muy bien que la castidad no daña su salud. Afuera les dicen otra cosa,
No, hermano, pero tiene que entender que los jóvenes y todo esto, que es una necesidad vital. No, necesidad vital es tomar agua, comer. Porque si no tomas agua y no comes, ¿qué te pasa? Te mueres. ¿Alguien se ha enterado de alguien que se murió? Ay, no tuvo relaciones sexuales y no sabe, le dio un infarto y se murió. Allá venden otro rollo. Fíjate que los que practican la castidad desmienten esto, y esto dice Iván Merz. Un joven católico sabe muy bien que la castidad no daña su salud, muy al contrario, ella da una indescriptible frescura y fuerza. Y entonces ahora sí, brincamos al noviazgo, ya entendiendo lo que entiende Iván Merz sobre la castidad. ¿Cuál era la visión sobre el noviazgo de Iván Merz? Dice Iván, la mujer, no se me vayan a desmayar mujeres, agárrense bien de la banca, porque chance ni su esposo les dice una cosa tan bonita como lo que va a decir. Dice Iván Merz, la mujer es un reflejo de la perfección de Dios. Seguramente eso te lo dice tu esposo, ¿eh? ¿Pero por qué se ríen? La mujer es un reflejo de la perfección de Dios. Yo sé, Señor. Me dirás, pues no la has visto sin maquillaje o recién levantada, hermano. Pues aún así, decía el Papa Benedicto XVI, que la máxima belleza es Jesús crucificado. Sí, crucificado, lleno de sangre, enlodado, hecho en sus necesidades. Y les digo cómo termina un crucificado. Pero dice el Papa Benedicto XVI que quien no puede ver que esto es la mayor y más grande belleza, no es culpa de Jesús, es culpa de que nuestra mirada está puerca, está sucia. Si tu esposo no puedes ver la belleza de las estrías de tu esposa, si tu mujer no puedes ver la belleza de las canas de tu esposo, si tu esposo no puedes ver la belleza de las arrugas de tu esposa, no es bronca ni de ella ni de él, sino del que está viendo todo sucio en su mirada. Por eso la virtud de la pureza nos ayuda a limpiar. Y llegas a ver, de hecho, ya ni me acuerdo a quién se le escuché, a un conferencista, un predicador casado, que él decía que las estrías del cuerpo de su esposa para él eran sus medallas de honor. Porque esas son las marcas que le recuerdan el sufrimiento que pasó para darle sus hijos. Fíjate que otra versión totalmente, ¿no? Pero bueno, les digo nuevamente el piropo de Iván Merz. Dice, la mujer es un reflejo de la perfección de Dios. Está diseñada para levantarte, le está hablando un hombre, le está escribiendo a un hombre, para levantarte de una forma complementaria, es decir, complementaria, uno al otro se levanten. Pero si ella verdaderamente va a ser ayuda completa para ti, ustedes deben traer todo al matrimonio y no gastar nada antes, porque de lo contrario vas a añorarlo en los días amargos. ¿Qué es lo que te venden en el mundo? No, mira, antes de cansarte, pues prueba, a ver si se llevan, vamos a calarle. No, tú calas una bicicleta, tú calas una pelota, las cosas se calan, las cosas se prueban. Y si no te gusta, pues ahora hasta das el ticket y te regresas, no sé, lo que compraste ya lo regresas. Pero aquí estamos hablando de personas y las personas no se prueban. A ver, déjame ver qué sabes. No me gusta. Next. Acá la visión de Iván Merz es, asegúrense de no darse algo que es propio del matrimonio. Es más, se los voy a poner una frase. Vamos a hacer matemáticas mentales. Atención. Si el amigo, vamos a poner la mujer, si la amiga le da al amigo lo que es de la novia, necesito agilidad mental. Si el amigo le da si la amiga le da al amigo lo que es de la novia, si la novia le da al novio lo que es de la esposa, a la esposa ¿qué le va a tocar? O sea, si a la amiga la estás tratando como novia,
Y a la novia la estás tratando como esposa, a la esposa, ¿qué onda? ¿Qué le queda? Pues las morusas, ¿verdad? O sea, las obras ahí. Ojo, evidentemente, desafortunadamente, las relaciones aquí sexuales comienzan en promedio a los 13 años aquí en Estados Unidos. Es decir, que si aquí no hay tantos jóvenes, pero si estuviera dando esta charla, la mayoría de jóvenes dirían, no, pues ya estoy fregado, porque ya di de hace rato un montón de cosas que tendrían que estar supuestas para el matrimonio. A esos hay que animarlos a que se puede recomenzar, pero el que no, que dé la batalla, que dé la lucha, porque vale la pena. Vale la pena. Los índices de divorcio son más altos en aquellos que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. Y fíjate, en estos tiempos ya intuye algo Ivan Merz, porque fíjate cómo termina. Dice, si ella verdaderamente va a ser ayuda completa para ti, le dice el chavo que le está escribiendo, ustedes deben traer todo al matrimonio y no gastar nada antes, porque de lo contrario van a llorar, a añorarlo en los días amargos. Y sigue diciendo una de sus cartas, busca espiritualidad, dice, si tú quieres elegir una buena mujer, busca ante todo dos cosas en una mujer. Busca que tenga una fuerte espiritualidad católica y carácter. Dice, busca espiritualidad católica y carácter en la que sería tu prometida, porque en esto se esconden los tesoros para tus hijos. Fíjate que no es así como se las recomiendan, ¿verdad? No, pues agárratela así más o menos de esta edad, bonita, joven, etcétera, dinero, no dinero. Ve los consejos que da Ivan Merz. ¿Quieres pensar en tu esposa? A la candidata, búscale que tenga una fuerte fe católica y que tenga carácter, porque atrás de estas cosas están los tesoros que van a necesitar tus hijos. Pobres de los hijos que tienen un padre y una madre que tienen un mamarracho de fe y no tienen el carácter, es decir, virtudes. Evita los peligros de la ternura, de enamorarte muy pronto y de los tocamientos impropios. Esto ya no me alcanza mucho el tiempo, pero bueno, yo tengo ya varias charlas hablando de esto. Voy a tratar de sintetizarlo. Los jóvenes tienen que entender que una cosa es enamorarse y otra cosa es amor. El enamoramiento no es amor. El enamoramiento es un proceso químico cerebral de una cosita que tenemos aquí atrás del cerebro que se llama amígdala. ¿Cuándo se prende esa amígdala? Pues cuando la persona a la que estás viendo tiene elementos que a ti te atraen. Porque puede ser que a mí me traen a la Miss Universo y yo no me enamoro. Y quizá la de la esquina le falta 3 dientes y no sé, al verla me enamoro. Me prende la amígdala. El problema está que cuando prende la amígdala, la parte pensante, que es esta parte del cerebro que se llama lóbulo prefrontal, hagan de cuenta que se duerme. Por eso uno está como Lelo pensando todo el día en ella. Si no se bañaba, ahora se baña. Tu hijo te renegaba, no, yo no quiero lavar los trastes, y ahora tú le dices, sí, mamá, tú estás enamorado. Pero eso pueden ver que dura aproximadamente 6 meses y se baja y vuelve a subir después y baja. Eso no puede ser amor. Si eso fuera amor, entonces el divorcio se puede entender, porque no todos los días va a estar enamorado. ¿Qué es el amor? El amor ya es un acto de la voluntad. Y entonces, en días buenos, en días malos, en pobreza y en riqueza, en salud o enfermedad, el que ama no se raja y da la pelea. Y esto lo tienen que tener claro. Evita los peligros de la ternura, de enamorarte muy pronto, y de los tocamientos impropios. Fíjate, dice, yo no digo que enamorarse sea malo. Al contrario, es una gran felicidad si lo haces bien. Pero lo que sí es malo es que te enamores muy pronto, porque esto bloqueará tu vida espiritual cuando la providencia primero desea tu maduración espiritual y física. Clave esto. No, yo sí le voy a dejar a mi muchacho tener novia. A ver, ¿cómo anda tu muchacho de vida de fe? ¿Cómo anda tu muchacho en madurez? Hay mamás que le dejan tener novia o novio y sus hijos ni siquiera tienden la cama.
¿En qué puede terminar ese noviazgo? No, pero las mamás se asustan porque si no lo tienen, se me va de la casa. Pues por eso después tenemos los problemas que estamos teniendo a nivel de relaciones sexuales, aborto y tantas otras cosas. Aquí Iván Mers le dice a este muchacho que le está escribiendo: ojo, yo no te digo que no te enamores pronto porque sea malo, sino porque tienes que entender que tú ahorita que eres joven, todavía tienes que madurar. El Señor tiene un plan para madurarte espiritual y físicamente. Si tú te enamoras, cortas eso, porque ya tienes que pensar en dos. Entonces es bien práctico vivir la mayoría de la juventud soltero, no porque tener novia sea malo, sino porque esa novia y evidente futura esposa tiene que tener la mejor versión mía, y para eso tengo que dedicarme tiempo, que mi tiempo sea para crecer espiritual y físicamente. Creo que ni me va a alcanzar el tiempo, pero bueno. Dice Iván Mers: un joven católico está convencido, esta es una de las frases más hermosas que él tiene, un joven católico está convencido que solo dos mujeres tienen un lugar especial en el corazón de un hombre de carácter: su madre y la futura madre de sus hijos. Por lo tanto, él tiene que tener cuidado en cultivar la santa castidad en su corazón como la más bella de las perlas de su juventud. Esto creo que de alguna manera, al menos los hispanos lo entendemos. Somos muy de madre, ¿va? Y de nuestra esposa. Pero el problema está en que si no tienes virtud de castidad, lo tuyo simplemente es el macho, que no me agarren mis mujeres. Le faltas el respeto a todas las demás, pero a mi mamá y a mi esposa nomás no le levantes. Eso es una hipocresía. No, acá está diciendo que sea a través de la castidad, porque las demás mujeres también son madres o esposas o hijas o hermanas de otros. Y dice Iván Mers: y para preservar esta perla, él tendrá que evitar las ocasiones que lo puedan hacer caer, como las malas conversaciones. Esto sobre todo para nosotros los varones. Que no te dé miedo no compartir conversaciones puercas, cochinas, lujuriosas con tus amigos del trabajo. Tú les dices: ay, zafo, te van a decir mandilón, todo lo que tú quieras, pero no entras tú en ese terreno. Ahí es donde tú das el valor. Dice: evitar como las malas conversaciones, las asquerosas obras de teatro. En su tiempo, pues eso se divertían. Ahorita hay un montón, el internet, tantas otras. Tratar de no exponerte. Inclusive habla ya del cine, ya en ese tiempo había películas que no eran buenas. Los bailes indecentes. Hay bailes que simplemente no van para una persona que quiere guardar la castidad. Y dice el alcohol, ¿no? El exceso de alcohol, que ese es un problema grande en nuestra comunidad latina. Rapidito, sobre el matrimonio, ¿qué dice Iván Mers? Iván Mers dice: si nos casamos, nuestro fin es dar la vida por la familia, evitar el pecado y cumplir mejor la voluntad de Dios, procrear y educar los frutos, partícipes del reino de Dios. Aquí lo que está diciendo, para ponérselo de una palabra más sencilla: si yo veo una muchacha con la que me quiero casar, yo tendría que decir: quiero casarme porque contigo quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer tu voluntad, ni pretendo que tú hagas la mía. Quiero que los dos estemos bien enfocaditos en que toda nuestra vida de matrimonio va a ser buscar la voluntad de Dios. Ahí me avisan si los matrimonios que se están casando ahorita se casan así. Dice Iván Mers: el matrimonio es una foto, una premonición, una preparación del infinito amor de Dios. O sea, los que están casados pueden ver su matrimonio y tú dices: al ver mi matrimonio me apunta al matrimonio espiritual que voy a tener con Dios un día por toda la eternidad. Chance y dices: no, yo veo mi matrimonio y es infiernito. Al contrario,
pues es tiempo de ir a empezar a revisar. No se trata de que sea un matrimonio súper perfecto, pulcro, no, no, no. Precisamente por las batallas, porque se perdonaron, porque se cayeron y se levantaron, pueden ver lo bueno ahí. Y cuando ves a tu esposa y cuando tú ves a tu esposo, tú dices, esta unión que he tenido con esta persona, lo primero que me dice es de que voy hacia Dios, de que vamos hacia Dios. De hecho, mi definición de amor es esa. Yo sí me pregunto una definición del verdadero amor es convertirte en un puente entre la persona amada y Dios. Porque si yo amo tanto a una mujer, hasta los mismos que están enamorados, mi amor, te quisiera dar todo, porque lo eres todo. Eso son puras poesías. Digo, no está mal, pero es pura poesía. Porque si le quieres dar lo mejor a esa mujer y por eso te quieres casar, ¿qué? ¿Le estás diciendo que tú eres lo mejor? ¿Tú eres lo mejor en serio? No, si tú quieres darle lo mejor, ¿quién es lo mejor? ¿Qué? Dios. Por lo tanto, si verdaderamente quiero amar a esa persona, dándole lo mejor, no es dándome a mí. Yo nomás voy a hacer la tablita por la que esa persona pase hacia Dios. Amar es convertirte en un puente entre la persona amada y Dios. Yo voy a estar feliz si mi esposa es más de Dios que mía. Yo voy a estar feliz si mi esposo es más de Dios que mío. Esa es la meta. Claro, sin idolatrar, y con esto termina esta parte del matrimonio, sin idolatrar, porque dice Ivan Merz, las aspiraciones del alma humana no son las aspiraciones del alma humana son tan profundas como para ser permanentemente satisfechas por un amor humano. Aunque tengas el matrimonio perfecto, si tú eres honesto, reconoces que ni la mujer más santa, más perfecta, llena todas las aspiraciones de tu corazón. Y con eso es algo bien saludable, porque no le vas a exigir más a esa mujer o a ese hombre. Porque entiendes que aunque sea la más santa, perfecta y todo eso, no llena tu corazón. Porque tu corazón tiene la medida ¿de quién? De Dios. ¿Quién llena eso? Ni metiendo a todas las mujeres santas de toda la historia van a llenar eso. Entonces, esta es la parte sana, de que tu mujer, tu esposa, está por encima de cualquier otra mujer, pero nunca por encima de Dios. Y a veces ese es el error, Tú ves gente que sí se quiere mucho y se ofrenda mucho y todo eso, pero se les va la línea y quieres más a tu esposo que al mismo Dios. Y quieres más a tu esposa que al mismo Dios. Ahí te equivocaste. Y fíjate que aquí Ivan Merz lo avisa. No, pues ni arranqué, ya se me fue el tiempo. Así que, pues ya no voy a poderles dar. Estaba la parte de la familia, la liturgia, la evangelización, el trabajo y estudio, política, la iglesia, María, conclusión. Pero, vamos a hacer la oración. Lo que se me ocurre es, si no surge una charla, yo grabar el video y los que han visto la publicación, pues ya vean videos que yo grabo sobre lo demás, porque les digo, faltaron pues 2, 4, 6, 7 temitas más, que es sobre... Bueno, para cerrar, déjenme dar nada más el de la familia, para que lo menos, porque ya después lo de la liturgia es un poco diferente. Rapidito, ¿qué es lo que habla sobre la familia? Para así ya agarramos noviazgo, matrimonio y familia con Ivan Merz. Rapidito lo de la familia. Primero, en una carta le escribe a su mamá: uno se casa para que haya nuevos habitantes en el cielo. Esto también lo escribía la mamá de Santa Teresita en una carta que le decía a su cuñada: quisiera tener muchos hijos para llevarlos al cielo. Fíjate qué diferente. Yo recibo correos a veces en donde hay mujeres que están desesperadas porque no tienen un hijo. Y yo les entiendo su dolor, pero también les tengo que decir, los hijos no son un derecho tuyo, es un don, Dios lo da. Y si a ti no te lo da, no vayas a ser tan fanática que vayas a hacer algo inmoral como la fertilización in vitro y todo eso. ¿Qué te dice la iglesia? Hay métodos naturales como la naprotecnología, etcétera, en donde puedes tratar de activar tu fertilidad.
Pero si ni eso ayuda, dice la iglesia, puede ser que Dios te esté llamando a una vocación junto con tu esposo, que precisamente por no tener hijos, la van a ejecutar bien. Hay que discernir. Si Dios no les dio hijos e intentaron todos los medios morales correctos, entonces no te preocupes, Dios les tiene una misión a ti y a tu esposo, sin hijos. O la segunda cosa, dice la iglesia, posiblemente Dios te está diciendo, adopta. La adopción es un regalo y hermoso, ¿verdad? Entonces, pero siempre los hijos son un don, no son un derecho. Ahora inclusive hasta los mal llamados matrimonios homosexuales, ¿verdad?, que le están dando la adopción. La adopción no es derecho de homosexuales ni de heterosexuales. El derecho es del niño. ¿A qué? A recuperar lo que perdió. ¿Qué perdió? Un papá y una mamá. Estamos ahorita fritos con esto de los derechos. Todos tenemos derecho a esto. A ver, ¿quién te dijo? ¿Quién te dio ese derecho? Tú te lo estás inventando. Los hijos no son un derecho, son un don. ¿Y son un don para qué? Para regalárselo al que te los regaló. Porque si los hijos han venido de Dios y tú los mandas al infierno, pues como que estuvo mal la matemática, ¿no? No, dice Ivan Merz, le dice a su mamá, uno se casa para que haya nuevos habitantes en el cielo. Dice Ivan Merz, tú me dices, Jesús, que te siga, por eso te pido que destruyas en mí las inclinaciones que me unan con mis padres y algunas veces me hacen tibio e indeciso en tu servicio. Asimismo, me comprometo a vivir desde ahora en la casa familiar una vida enteramente dedicada a ti. Si advirtiese que en esa vida algo, por más pequeño que sea, me impidiese cumplir tu voluntad en las cosas insignificantes, y que en otro estado de vida podría hacer algo mejor para tu gloria, te prometo que abandonaría mi casa paterna. En pocas palabras, ¿qué está diciendo aquí Ivan Merz? Algo que no estarían dispuestos los papás. Muy buenos, muy santitos, pero son sus pollitos, sus hijitos, etcétera. Y a veces empiezan los chantajes, sobre todo a las mamás, les gusta mucho el chantaje. Sus papás eran católicos, pero no tan practicantes. Y cuando él empezó a vivir su vida radical, sus papás fueron bastante obstáculos. ¿Y a qué hijo le gusta ver a llorar su mamá? Pero también Dios te está diciendo, no, ya te quiero afuera haciendo esto. Qué terrible que sean los papás los que le corten las alas para lo bueno y santo a los hijos. La típica mamá, yo he tenido casos de esos en diferentes parroquias, ay, acerca a mi muchacho a la iglesia, etcétera. Listo, se hace. Pero se enciende igual como Ivan Merz y le sale vocación y quiere irse a Siria, donde están matando cristianos. Adivina quién va a ser el primer obstáculo. La misma mamá que lo trajo. Esas mamás tienen que reconocer que están ofendiendo gravemente a Dios, porque están usando a Dios para tener un hijito bueno que los obedezca, etcétera. No para que hagan la voluntad de Dios. La iglesia y Dios es solamente el pretexto para tener a sus hijitos cerquita de Él. Pero ya Dios se vuelve un enemigo si se quiere llevar a mi pollito, ¿no? Y fíjate que aquí Él es muy valiente. La última dice, como el Salvador se había separado de sus padres, mi corazón también se debe separar de ellos, ya cuando iba a salir de la casa. Cumplir la voluntad del Padre Celestial y estar preparado para dejar el hogar cuando Él lo desea. Mientras viva, además Él fue hijo único, pónganse los zapatos de este y de sus papás, ¿no? Mientras viva con mis padres, debo tener la libertad de trabajar allí donde le exige el movimiento católico, sin tener en cuenta a mis padres. Mis obligaciones son asegurarles aquellos medios necesarios para una vida digna y procurar su vida y su trabajo estén de acuerdo con el corazón de Dios. Eso es la única cosa. Porque hay gente que dice, ya ves, me tengo que desprender de mis padres, y se desprenden tanto que los pobres padres ni para comer tienen. Entonces él dice, yo voy a desprenderme, lo entiendan o no lo entiendan, Dios me está mandando una misión, pero voy a estar al tanto de sus necesidades, porque el Señor nos pide honrar a nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Chance y no los puedes hablar todos los días, lo que sea, pero siempre estás al tanto de sus necesidades, ¿verdad? Es decir, no es indiferencia, y tan no es indiferencia que precisamente como los ve tibios, una vez fue a Lourdes, porque ya ven que él tenía un problema de vista, y a ver si le sonaba,
y no lo sanó, pero él se alegró. ¿Cómo que te alegras si fuiste a Lourdes y la Virgen no te sanó? Y tú vienes bien contento de que la Virgen sí te hizo el milagro. Entonces ya Iván Mers dice, es que no me hizo el milagro esto de la vista, pero me hizo otro que le estaba pidiendo. ¿Cuál? Fíjate lo que dice. Mis oraciones han sido respondidas. Mi papá recibió la Santa Comunión después de 20 años. Él se ha convertido por un elemento sobrenatural, la gracia. Aunque no me arregló la vista, ni la Virgen, ni el Sagrado Corazón, a quien lo oró también, se alegró tanto porque siempre estuvo buscando de que Dios tocara el corazón de sus papás y que no fueran católicos tibios. Listo, vamos a hacer la oración. Les pido que cierren sus ojos. Va a ser la misma oración que hice en la primera charla, que es una composición un poquito con palabras de Iván Mers. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, qué dulce es formar parte de tu ejército, servir bajo tu bandera. Me olvido de todo lo querido cuando me acuerdo de tu imagen celestial y de tu querida Madre. Jesús, me entrego todo a ti. Preferiría servirte allí donde se medita sin cesar sobre ti y servirte solo a ti. Tú quieres que te ame más perfectamente en el estado en que me encuentro ahora, es decir, como laicos. Te pido, Jesús, que en el estado en el que me encuentro siempre procure ser semejante a ti. No buscar para mí ningún bien material, ser obediente a tus inspiraciones en mi alma y a los consejos de mi director espiritual, de quien tú te sirves. No tener otro esposo que a ti, Salvador mío. No permitas que sea infiel. Dame fuerza que en el sufrimiento voluntario me asemeje más y más a ti. Por eso te pido, Jesús, la posibilidad de pensar en las verdades eternas y estar unido diariamente a ti, Dios mío. Tómame y no permitas que desvíe la mirada a otro lado y que me arrepienta de mi elección. Haz que acepte el cáliz del sufrimiento y que pronuncie en esta tierra tu nombre y que después de eso te pueda mirar cara a cara en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.